Hola, soy Sanuka y esto es Tu presencia es tu poder. Hay algo de lo que quiero hablar hoy que lleva mucho tiempo formando parte de mi manera de estar en el mundo. De lo que significa intentar que lo que piensas, lo que dices y lo que haces apunten en la misma dirección. Y de por qué algo que parece tan sencillo es en realidad una de las cosas más difíciles y más costosas que existen. Hablemos de la coherencia. Al decidir que mi tiempo en Indonesia terminaba, me llovieron advertencias sobre la inoportunidad del momento. Me decían que mi proyecto crecía, que ganaba una atracción envidiable y que marcharme precisamente ahí era básicamente dinamitar años de esfuerzo y visibilidad. Es cierto que yo comprendía esa visión racional. Desde un ángulo externo, las piezas encajaban así. Sin embargo, mi verdad interna era otra. Para mí, mi negocio es una extensión de mí misma, y si yo no estaba en mi sitio, la estructura terminaría por resentirse. Tenía dos opciones: seguir alimentando una existencia que ya me resultaba ajena, o reconocer que un ciclo se cerraba para abrir otro desde la más absoluta transparencia conmigo misma. Así que elegí volver. Lo complicado no fue la elección en sí. El verdadero desafío fue mantener el rumbo mientras las voces de mi alrededor insistían en que cometía una imprudencia. ¿Cómo vas a volver a España? ¿Y todo lo que has construido? Con lo bien que estás allí. ¿Tú estás segura de que quieres volver a esto? Vas a durar 2 días. Estas y otras frases escuché mientras me mantenía firme en mi decisión. Es agotador no tambalearse cuando quienes te aprecian proyectan sus propios temores sobre tu camino. La experiencia me ha enseñado que el juicio ajeno sobre nuestras vidas es en realidad un espejo de sus propios límites. Refleja sus miedos, su concepto de la seguridad y su definición de éxito. No es que su perspectiva carezca de valor o sea malintencionada, para nada. Es sencillamente que no es la tuya. Mi única brújula era una convicción profunda. Fui a Indonesia persiguiendo una mirada distinta y tras casi 2 décadas sentí que esa lección estaba integrada. No huía de un país que amaba, regresaba porque permanecer allí habría supuesto el inicio de una traición personal, la de dejar de prestar atención a lo que mi cuerpo y mi mente pedían en ese momento. Hay una distancia insalvable entre abandonar un territorio y abandonarse a una misma. Yo me negaba a perderme. Existe una decisión vital de la que no me arrepiento, a pesar de que el peaje haya sido alto. Mi negativa a orbitar alrededor de personas influyentes por el simple hecho de que su brillo pudiera iluminar mi camino. Siento un rechazo grande hacia esos vínculos donde la utilidad devora a la afinidad. Hablo de esas alianzas que se sostienen porque lo que proyectan hacia afuera es impecable, porque una figura abre puertas a la otra o porque estar cerca del foco siempre regala algunas migajas de visibilidad. Sé perfectamente cómo funciona el juego. No vivo ajena a la realidad, pero sencillamente mi forma de estar en el mundo no admite ese registro. Las redes sociales han difuminado una frontera que ya era frágil, el abismo entre la proyección pública y la esencia real. Sucede a menudo que admiras una imagen externa y al compartir la intimidad descubres que lo que habita tras la fachada no guarda relación con lo que se vende. Hay quienes eligen ignorar ese desajuste en nombre de la conveniencia. Son capaces de archivar lo que han visto y de mirar hacia otro lado mientras la relación sigue alimentando sus intereses. Pero yo me niego a hacer eso. No busco la perfección ajena, sería hipócrita, pues yo tampoco la poseo, pero necesito percibir un hilo de verdad en el trato. Me importa cómo alguien se comporta con quien no tiene nada que ofrecerle. ¿Cómo actúa cuando el escenario está vacío? ¿Y qué hace con la vulnerabilidad que otros han puesto en sus manos? He compartido camino con personas de gran alcance, algunas maravillosas y otras no tanto. Aún así, podría haberme servido de esa cercanía de estas últimas para hacer crecer mi negocio, porque siendo honesta, los beneficios habrían sido notables. Sin embargo, sostener ese vínculo por puro provecho habría exigido una anestesia ética que por fortuna o por desgracia nunca he sabido desarrollar. Tiempo después, una de esas personas buscó la alianza de alguien que llevaba años intentando torpedear mi proyecto de forma deliberada.
Conocía los hechos, yo se lo había contado, sabía el daño causado, y aún así prefirió construir ese puente. Mentiría si dijera que no me dolió. Y no por una supuesta potestad sobre sus amistades, sino porque ciertas elecciones funcionan como un escáner. Revelan que está dispuesta a tolerar una persona cuando el beneficio le compensa. Con la perspectiva del tiempo, he entendido que no hubo pérdida alguna, simplemente obtuve una información que antes no tenía. Nadie se define realmente por sus manifiestos. Nos explicamos mucho mejor a través de aquello que decidimos consentir para alcanzar nuestras metas. Hoy entiendo que la coherencia también tiene esa función. No solo te ayuda a elegir tu ruta, sino que te da el criterio para soltar a quienes solo defienden tus mismos valores mientras no tengan que pagar un precio por ellos. Yo cometo y cometeré errores, por supuesto, y habrá zonas de sombra que aún no haya despejado, pero necesito que cada palabra compartida brote de algo que ha pasado antes por mi cuerpo, antes de convertirse en una reflexión abstracta. Y trabajo siempre con un deseo muy, muy presente, que sientas que la voz que escuchas aquí y la mujer que encontrarías al otro lado de mi puerta sean exactamente la misma. Porque al final del día, ese es el único ejercicio real de coherencia. Existe un rasgo que durante mucho tiempo arrastré casi como una flaqueza y que con la perspectiva de los años he terminado por reconocer como uno de los pilares de mi propuesta. Mi mente se resiste a ser categorizada. Tengo la capacidad de transitar del rigor de un balance financiero a la composición de un verso, de una charla sobre estrategia a una reflexión puramente literaria, de proyectar un nuevo destino a diseccionar por qué la condición humana reacciona de formas tan dispares ante un mismo estímulo. Durante un largo tiempo viví bajo la premisa de que estaba obligada a elegir. Sentía que debía decidir si mi lugar estaba en la escritura, la gestión, la creatividad o el entorno de los negocios, como si todas esas facetas fueran compartimentos estancos librando una batalla interna por el espacio. Pero hoy, mi tesis es radicalmente opuesta. Entiendo que cada una de esas piezas nutre a las demás. Mis reflexiones no son el resultado de una especialización asfixiante. Brotan de la unión de territorios que a simple vista parecen inconexos, de la pregunta constante y de la libertad de cambiar de registro sin sentir que estoy traicionando mi propia esencia. A menudo escucho el mantra de la hiperespecialización. Busca un nicho, repite un mensaje y asegúrate de que el mundo sepa exactamente en qué estante colocarte. Comprendo esa visión desde la rentabilidad del marketing, sí. Sin embargo, soy consciente de que si hubiera constreñido mi trayectoria bajo ese único prisma, habría terminado habitando una versión mucho más limitada y desvaída de mí misma. No quiero acumular etiquetas para alimentar una imagen externa, ni amputar ninguna de las vertientes que configuran mi manera de procesar la realidad. Porque en última instancia, la creatividad no consiste en la repetición infinita de un concepto. Reside en la valentía de trazar puentes donde antes solo había abismos. Y esa mirada propia, por más que a veces desafíe las explicaciones sencillas, es uno de los pocos rasgos que hoy abrazo sin reservas. La coherencia, aparentemente, es un concepto sencillo, pero en la práctica no lo es. Transitamos un entorno que nos empuja sin descanso a la negociación interna. Nos seduce para verbalizar lo que resulta rentable, aunque sea ajeno a nuestra convicción, o para sostener vínculos carentes de conexión. Y el peaje suele ser real. A veces se traduce en oportunidades que se desvanecen. A veces es una merma en el reconocimiento ajeno. Y otras, el adiós de personas cercanas. Yo atravesé su umbral al regresar a España y dejar atrás mi vida en Bali. Mi narrativa se transformó. Las palabras empezaron a brotar de mis interrogantes presentes. La identidad, la creación, la presencia, la integridad. Los que esperaban que continuara con el exótico reflejo de Indonesia dejaron de reconocerse en mi voz y se fueron. Me dejaron de seguir o cancelaron su suscripción a mi newsletter. Y pese a todo, nunca experimenté el vacío de perder a mi comunidad. Sentí, por el contrario, que la estaba descubriendo de verdad.
Porque integrar la coherencia implica asumir que no todos desearán recorrer ese sendero a tu lado. Y esa es una conclusión necesaria. Mantener el rumbo anterior habría supuesto alimentar una identidad que ya no me pertenecía. Lo único genuinamente singular es una existencia desplegada desde un centro propio, tu filtro personal sobre la realidad, las renuncias y apuestas que te definen, la gestión de tus propias grietas, esa amalgama que con el tiempo cristaliza en un criterio sólido. Tal vez la coherencia no sea otra cosa que este ejercicio. Renunciar a la pregunta de qué faceta despertará más aplausos y empezar a indagar cuál guarda mayor fidelidad con quien eres en la más absoluta soledad. ¿Hay alguna decisión que estés tomando ahora mismo más desde la conveniencia que desde la coherencia? Te dejo con esta pregunta y nos escuchamos en el próximo episodio.